pues damos inicio a este segundo episodio de nuestro podcast Artistas No Musas, diálogos desde lo femenino, con la participación de Marisol y Clara, colaboradoras de la organización civil Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, para hablar de la diversa maternidad dentro de lo que es el espectro LGBTIQ+, y además de cómo son las relaciones con sus hijas. ¿De acuerdo? Pues sean muy bienvenidas. No sé si quieren dar una presentación de ustedes y de la organización y su papel que cumplen en Cuenta Conmigo. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo soy colaboradora de la organización, soy la coordinadora del área de atención psicológica. También soy psicoterapeuta y bueno, en este momento también pues estoy colaborando en muchas otras áreas, ¿no? Dentro de la organización, dando pláticas en escuelas. Ahorita estamos yendo a dar pláticas sobre educación sexual en preparatorias, en las IEMS. No sé si han escuchado hablar de estos. Son preparatorias de la Ciudad de México, entonces andamos por ahí también. He participado como tallerista igual, ¿no? Dando el taller de familiares aquí en la organización. Y bueno, de alguna forma esa es mi participación en la organización. Muchas gracias, Marisol. Pues no sé si Clara quiera tomar la palabra en este momento o quieras darnos contexto también pues de lo que es Cuenta Conmigo, una organización donde participan. Claro que sí, permíteme tantito, Clara, yo con todo gusto te doy la palabra. Nada más comentar que, bueno, la organización es una asociación civil que pues ya tiene más de 15 años, de hecho acabamos de cumplir 16 años como organización, acompañando procesos tanto de la comunidad LGBT como de sus familiares, ¿no? Esa es una característica, pues yo creo que es lo que nos distingue, ¿no? de otras organizaciones que también acompañan a la diversidad, que trabajamos con familias, trabajamos también sus procesos, porque creemos que es muy importante trabajar de una forma integral, ¿no? No solamente con la persona, no solamente con su proceso, sino también con sus familiares, para que pues estos vínculos que en algún momento se llegan como a verse un poco endebles, ¿no? Por esto de que entra la diversidad en sus hogares, pues justamente nosotros apoyamos para que estos vínculos se fortalezcan, para que las relaciones interfamiliares se fortalezcan también y se viva de una manera pues más plena tanto la persona LGBT como sus familiares. Un espacio muy importante, ¿no? Porque aunque se han ido rompiendo tabús a lo largo de todos estos años, en la sociedad, pues el primer lugar donde se tienen que comenzar a romper y a curar es en la familia, ¿no? En ese primer espacio de vinculación social que tenemos. Pero muchísimas gracias. Clara, pues te doy la palabra para que puedas hablarnos un poco de ti, también de tu participación en Cuenta Conmigo, por favor. Bueno, pues yo soy Clara Sánchez, soy psicoanalista. Yo conocí Cuenta Conmigo justamente por uno de estos talleres de padres de familia, donde estuve participando para acompañar a mi hijo. Y después de este taller para padres, me sumé a unos talleres que dan de profesionalización justamente para psicoterapeutas. Y bueno, ya de ella me sumé, ¿no? Como colaboradora, como terapeuta. Y pues la verdad es que lo que me ha tocado vivir como desde estos tres lugares, me parece que es una labor muy importante para todos, ¿no? Para sensibilizarnos como padres de familia, para nosotros en nuestra escucha como terapeutas. También creo que pues no era cotidiano que dentro de la carrera nos entrenaran, ¿no? Para ese tipo de escucha. Y sí tiene una particularidad importante, ¿no? Desde dónde nos paramos, desde dónde escuchamos, cómo acompañamos. Entonces, el que Cuenta Conmigo se dé un espacio para podernos entrenar a nosotros es súper valioso, y que además nos acompaña, ¿no? Dando fe de que lo que estamos haciendo está siendo coherente con lo que ellos nos enseñaron y con lo que busca Cuenta Conmigo. Entonces la verdad es que yo me siento muy contenta de formar parte del trabajo que estamos haciendo, y pues me parece que por lo menos desde estos pequeños espacios podemos ir incidiendo para que haya una acogida de una forma mucho más incluyente para la diversidad y toda la comunidad que la conformamos. Ay, pues qué bonito, Clara, que seas parte de Cuenta Conmigo. Espero que estés disfrutando mucho tu colaboración ahí, al igual que Marisol.
Y pues ya con este breve contexto de ustedes y de Cuenta Conmigo, yo les quiero preguntar sobre qué piensan de la relación madre-hija en México, primero, en términos generales. ¿Quién guste tomar la palabra primero? Pues mira, me parece que en general la relación madre-hija, no solamente en México, sino en el mundo, pero sí hay muchas particularidades en México, es muy compleja, porque por un lado hay una necesidad de tú educar a una buena hija, ¿no? De acuerdo a los parámetros y paradigmas que la sociedad espera de ti, ¿no? De lo que tu familia espera que puedas hacer con tus hijos. Y por otro tenemos una idiosincrasia que pues cuesta trabajo romper, ¿no? Entonces creo que esta idea del machismo, del patriarcado, es muy compleja y pues se va heredando de familia en familia. Y entonces esta relación madre-hija creo que ahí es donde más se permea y donde es más complejo, porque de alguna manera las mamás enseñan a sus hijas a sobrevivir en un universo que estén de acuerdo o no, así es, ¿no? Y entonces tendrás que tener las mejores herramientas para sobrevivir a ese universo y además pues irlo moldeando de acuerdo a quién eres tú. Entonces me parece que esa es como la primera complejidad, particularmente la idiosincrasia, y que además yo te diría que hay muchas formas de maternidad en México, respondiendo de en qué zona de México te encuentras, ¿no? Esa lectura que nos hablaba de hay muchos Méxicos, pues entonces, claro, hay muchos Méxicos y hay muchas maternidades, porque no es lo mismo la maternidad de la gente que vive en la ciudad que la que vive en la zona rural, que aunque vivas en la ciudad, dependiendo del contexto social en el que te desenvuelvas, lo que se está esperando como mamá y como hija es distinto, ¿no? Entonces, creo que es muy grande el tema, pero en general compartimos una idiosincrasia que nos marca todavía muy hacia el patriarcado y hacia el machismo, ¿no? Me parecen muy interesantes las palabras que usas sobre sobrevivir, ¿no? En este universo, que al final del día es un universo, pues, machista, falocentrista, que en México, ¿no? Centrándonos en México, nos moldea mucho a eso, a ser sobrevivientes en vez de vivir una vida plena, y que como madres a hijas tienen que enseñarles eso, y si no, en las mamás también pueden caer como esta culpa de que no enseñé bien. Bueno, solo para aclaración del público, pues tengo entendido que ambas son madres, ¿no? Aparte de colaboradoras. Entonces, pues esto va a estar muy, muy interesante, muy buena la plática. Maricel, ¿tú qué piensas de cómo, sobre la relación de madre e hija aquí en México? Yo tengo una hija y bueno, me parece pertinente comentar, ¿no? Mi hija también es, digamos, parte de la diversidad. Ya sé que todos somos, ¿no? Pero bueno, mi hija es una mujer discapacitada, entonces yo lo veo desde ahí, ¿no? Como yo recuerdo cuando yo me entero, ¿no? Que mi hija tiene parálisis cerebral, cómo me vuelco hacia ella, hacia la sobreprotección, ¿no? Hacia fortalecimiento, hacia tú tienes que poder con todo, tú tienes que salir adelante pese a cualquier cosa. Y bueno, desde en lo personal, ¿no? Yo siento, ahora me doy cuenta que como que dejé al lado un poco el apapacho, el estar como más ahí, ¿no? Más acompañando, no tanto empujando. Y con tu pregunta, Jess, yo pienso, a veces las mamás tenemos como esta carga, ¿no? Justo por lo que comentaba Clara, sobre la cultura en donde crecemos, de la responsabilidad de lo que sucede con cada miembro de la familia, ¿no? Cargamos mucho eso. O sea, yo soy responsable si mi hijo, hija, hije tiene éxito. Yo soy responsable si mi familia sigue unida o si se desbarata, pues igual, ¿no? Yo me siento responsable de eso. Entonces, yo siento que en México la relación madre-hija es un tanto ambigua. Sí creo completamente esto que comenta Clara, ¿no? Pero también creo que
muchas veces se vive desde lo que yo no pude hacer, yo quiero que lo haga mi hija, ¿no? Y yo, no sé, todo esto me mueve muchas cosas porque es también, por ejemplo, sentir que nuestros hijos, hijas, hijes son una extensión de uno, ¿no? Entonces, que mi hija no se vista de esa forma porque yo como quedo, ¿no? Socialmente, por ejemplo. O que no se corte el pelo así, que no se pinte el pelo así porque ¿qué van a decir de mí? No lo pensamos así. Es algo muy, muy internalizado, ¿no? Es algo que no captamos a lo mejor a primera instancia, pero también eso me parece como importante, ¿no? El reconocer que somos personas individuales, cada persona tiene su personalidad, tiene sus decisiones y eso cuesta trabajo, sobre todo en la adolescencia, cuando empiezan ya a querer expresar su propia personalidad, ¿no? Y entonces nosotros así de, no, ¿por qué? ¿Por qué te cortaste el pelo así? ¿Por qué usas esas faldas? Porque es complejo, ¿no? Esa relación madre-hija. Pero es también muy bonito y muy disfrutable desde mi punto de vista. Sí, totalmente esta complejidad, este sentir de responsabilidad de ustedes. Yo, yo soy hija, evidentemente, de mi madre. Y también nuestra relación es compleja porque yo tengo una idea de vida muy diferente a la que ella, pues, para empezar, me inculcó y le inculcaron. Entonces, yo he visto cómo a mi mamá le ha costado romper como con todo ese prejuicio que su mamá le decía que estaba mal, específicamente, ¿no? En señoritas, para poder pues seguir encontrando la forma de aceptarme y de amarme, ¿no? Porque creo que eso es algo que pasa mucho en las mamás. Se rompe tanto este ideal que yo creo que se tiene de la madre hacia la hija, que es como de, bueno, no es lo que yo esperaba, entonces tengo que evolucionar y resignificar mi manera de relacionarme con mi hija y de amarla, ¿no? De no comenzar a tener como estas pues prejuicios, actitudes despectivas que vienen desde afuera, ¿no? Para no hacerle daño, aunque también a ti como mamá esa disruptiva te puede comenzar a hacer daño. Entonces yo muchos años después entendí de verdad lo que mi mamá pasaba conmigo, porque bueno, creo que soy buena persona, pero para mi mamá he sido una bala. En ese sentido. ¿No? Justo por pequeñas cosas, ¿no? Tatuajes, el cabello, ya ni hablamos del tema de la sexualidad, porque para mi mamá eso ha sido como lo más complicado de hablar conmigo. Y con este contexto también me gustaría que ustedes qué piensan de cómo sería el deber ser de la hija a la madre. Ahorita me comentaron justamente de su deber ser como mamás, pero ¿cómo han podido ver como de cerca el deber ser de sus hijas para con ustedes? Pues mira, yo soy mamá de un varón, ¿no? Entonces, en esa línea lo veo distinto, te podría comentar más directamente de lo que veo con mis pacientes, ¿no? De la comunidad, de la relación madre-hija, por ahí sí. Y bueno, si en algo te sirve mi relación con mi hijo también, pero pues entiendo que la línea va un poco distinta, ¿no? Sí. Creo que justamente lo que nos ha hecho mucho daño a ambos lados es el deber ser. No de tener que responder a un deber ser de mamá y un deber ser de hija. Y entonces ahí es donde nos perdemos todos, porque es tan grande, tan exigente, tan cuadrado, que no hay manera en la que quepamos. O sea, como que parecía que todo lo que hagas, al final de todas maneras, no va a ser suficiente para cubrir el deber ser que te espera, ¿no? Para un hijo siempre desde chiquitito es muy grande poder cubrir las expectativas de los papás, ¿no? O sea, siempre es como el deseo más grande poder cubrir las expectativas de papás. Y entre más exigente sea tu mamá en este caso, pues peor, ¿no? El deber ser que sientes de cubrir las expectativas. Entonces, yo pensaría en un mundo ideal que sería prudente el que pudiéramos quedarnos con menos deberes seres y con más posibilidad de conocer al ser que tenemos enfrente, ¿no? Esta es mi mamá que tiene estas características, esta es mi hija que tiene estas características, como poder entender a qué estamos respondiendo cada uno y desde ahí construirnos. Pero entiendo que, por eso te digo que en un mundo ideal no, sé que es romper muchos paradigmas, pero si seguimos tratando de hacer el deber ser,
nos va a seguir costando pues la misma factura que hemos pagado cada vez más grande, porque tenemos exigencias, afortunadamente, más hacia buscarnos a nosotros mismos, y entre más te buscas a ti, menos encajas en el deber ser que te plantean los demás. Entonces todavía es más difícil. Por ejemplo, quizá nuestras generaciones, porque lo digo yo y punto, ¿no? Y entonces uno decía, pues está horrible, pero pues ya lo digo, ya ni modo, y pues ya. Pero ahorita, porque lo digo yo, ya no cabe, ¿no? Esa, pues qué padre. Y luego yo era así de, creo que ya no funciona, ¿verdad? Tengo que buscar otro argumento. Entonces ahí es donde te digo que está siendo más complicado, porque estas generaciones nos cuestionan más, ¿no? ¿Por qué se hacen las cosas, o para qué, o de dónde vienen? Y creo que es maravilloso que lo hagan, porque entonces también, no sé, Marisol, cómo lo viva, pero te hace como decir, de verdad, ¿yo por qué repito un montón de cosas que nunca me cuestioné? O sea, simplemente, pues si a mí me educaron en esta línea, yo entendí que había que educar igual, y no lo cuestioné. Y cuando llegan y cuestionan, ¿no? Las niñas, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, primero tienes que volverte a resignificar tú para educar. Entonces, creo que yo apostaría más por el podernos escuchar más e ir construyendo vínculos a partir de quiénes somos nosotras, entendiendo que estamos en un contexto, como decía al principio, en el que hay que sobrevivir y hay que tener herramientas para irlo enfrentando, pero más desde la persona que desde lo que se espera de ti por ser mujer, ¿no? Sí, qué bonito, Clara. Me encantó que dijeras los deberes seres, ¿no? Porque muy cierto, no, creo que no tenemos solo un deber ser, sino varios que se van complementando en el ideal de esta sociedad de cómo debe de ser una hija. Y igual te digo, pues mira, en ese mundo ideal creo que lo vamos logrando, creo que lo estamos logrando paso a pasito, entonces no hay que desalentarnos. Yo creo que ese mundo ideal es posible, ¿no? Si en tu mundo, si en tu mundo en el que vives a diario, comienzas a hacer esos cambios, estás cambiando el mundo por completo. Y aparte lo estás compartiendo con otras personas al colaborar, como en organizaciones como Cuenta Conmigo o Artistas No Musas. Entonces lo estamos logrando, ¿no? Yo creo que sí. Manicen, ¿tú qué piensas del deber ser de tu hija o de las hijas que te han tocado? Es que todo lo que diga Clara voy a coincidir con ella. Tiene una visión muy, no sé, que me resuena mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, esto que comenta, ¿no? Justo esos deberes es lo que obstaculizan las relaciones, no solamente de madre e hija, ¿no? O de hija hacia madre. Pero, bueno, hay que ser realistas. Todas crecemos en esta cultura, ¿no? Que nos dicta, yo por ser mujer, cómo me debo de comportar, y no solamente yo por ser mujer, yo por ser mamá, cómo me debo de comportar, ¿no? Porque ahí viene otro mandato. El ser mamá es una etiqueta, ¿no? Que nos, como si nos cambiaran el chip, y entonces ya cuando nace nuestro bebé, entonces ya somos otra persona, ¿no? Ya nos comportamos de otra forma, ya tenemos otros valores, incluso como por arte de magia. Y no es así, ¿no? O sea, tenemos que, justamente esto que comenta Clara, tenemos que saber desde un inicio que somos personas, ¿no? Personas individuales, personas independientes, con ideas, pensamientos, emociones diferentes, diversos. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿no? Sí, ahorita me transporto, ¿no? Hacia mi hija y su deber ser, ¿no? Hacia mí, pero yo recuerdo mi ser hija, ¿no? Uh-huh. Con mi mamá. Exacto. Y yo recuerdo que es difícil también, llegar. Pues no hay experiencia, no sabemos muchas cosas. Yo ahora, si pudiera regresar el tiempo, yo sería más comprensiva con mi mamá. Uh-huh. Yo pensaría en toda su historia. Yo debería de observar toda su historia y todo lo que hizo, la conformó, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa parte podríamos comprender más a la persona que tenemos enfrente, saber por qué nos dice lo que nos dice, ¿no? Cómo lo aprendió ella, por qué lo aprendió de esa forma, ¿no? Y yo creo que sería mucho más fácil una relación así. Ahora, viéndolo desde mi hija, yo fui una persona, como les comentaba, ¿no? Exigente,
pero también con esta carga de ser la mamá perfecta, ¿no? De no equivocarse. Y ahora que tenemos ya tanta confianza, mi hija va a cumplir, bueno, tiene 29 años, lo podemos platicar muy, muy rico, ¿no? Muy, muy honestamente. Y ella me lo dice, no, mamá, es que tú eras muy exigente conmigo, ¿no? Tú me presionabas y tú querías que yo saliera adelante, pero pocas veces me preguntabas qué quería yo. Y yo creo que llegar a este punto, ¿no? En donde ella tenga la confianza de decirme esas cosas y yo poder analizar y poder darme cuenta de que efectivamente, yo creo que eso es no sé, ¿no? Hacia dónde deberíamos de ir, pero desde el principio, ¿no? Hacia que una hija tenga esa confianza con su mamá de decir, esto no lo quiero hacer o esto no me gusta, mamá. Tiene Clara mucha razón cuando dice, ahora se expresa más, claro, y a mí también me encanta eso. Esto que dice, no, ay, los chavos de ahora no aguantan nada. No, yo creo que aguantan mucho, pero ya no les da miedo decir, no estoy de acuerdo con esto. Y eso es fabuloso, a mí me encanta. Pero sí creo que hace falta un poco más de empatía, ¿no? Casi siempre, de la mamá hacia una hija y de la hija hacia la mamá, y poder ver por qué somos como somos. Y entender un poquito más, ¿no? Sin entrar tanto al conflicto, sin entrar tanto a la exigencia. Yo sé que es difícil, pero sí se puede hacer ese cambio. Sí, sí, no, y tocaste justo el tema en donde quería llegar, de que ustedes como mamás, pues también, cómo se recuerdan como hijas con sus mamás, cómo recuerdan las relaciones, también como con sus abuelas, ¿no? Hablábamos de esto, de que pues hay muchas diversas maternidades, ¿no? Y me ha tocado conocer amigas, amigues, amigos donde pues su mamá era su abuelita, ¿no? O era su tía, ¿no? O sea, justo la maternidad no es una persona, sino es más también como una etiqueta que sí se nos ha instaurado más a las mujeres y que por eso se siente todo el tiempo, incluso la presión del instinto maternal, ¿no? Y si no lo tienes. Entonces, igual si pudieran compartir un poquito como de su historia de hijas, no solo como madres, porque como le dicen son individuos, también sería, creo que muy bonito tener esa perspectiva, ¿no? De cómo es esta relación, digamos, en este momento ya consciente, ¿no? Ya que han estado como de los dos lados. Creo que es una bonita visión muy interesante que me gustaría explorar. Pues mis papás eran extranjeros, entonces cuando me criaron aquí en México, teníamos como la doble, bueno, ellos sobre todo, tenían el doble juego de responder a la forma como ellos fueron educados y a lo que aplicaba de esos usos y costumbres en México, ¿no? Ellos eran colombianos, entonces aunque pareciera que tenemos muchas cosas en común, pues también hay muchas en las que no es tan común. Pues desde el trato, ellos hablan de usted y nosotros nos hablamos de tú, no así nada más como para empezar. Entonces, a mí me costaba trabajo de pronto entender porque veía que mi familia era muy distinta a las otras familias. Entonces, como que no entendía qué pasaba y poco a poco fui entendiendo que era un tema de idiosincrasia, de educación. Y cuando empecé a convivir ya con la familia, cuando viajaban ellos para acá, nosotros íbamos para allá, entonces empecé a entender lo que decíamos ahorita. Cómo mi mamá sentía que tenía que responder a muchas cosas de su entorno, de su familia, de las exigencias que estaban teniendo, que quizá no eran tanto de ella, genuinamente, pero que sentía que era lo que tenía que hacer para tener, digamos, el visto bueno de sus hermanos, de sus papás, ¿no? De su sociedad. Entonces ella tenía que explicar que además vivíamos en una sociedad diferente, ¿no? Que teníamos un entorno distinto. Entonces creo que eso fue interesante, pero me costó, igual que, como comenta Marisol, o sea, muchos años poder regresar la mirada y decir, pues es que entonces ya entendí. Y más bien aprendí el darme cuenta que pese a que yo sentía que muchas cosas eran muy exigentes, en realidad estaba siendo muy abierta frente a su entorno, ¿no? Entonces a lo mejor para mí sí, y para mis amigas sí, pero frente a su entorno, a su sociedad, a su comunidad, era súper abierta, ¿no? Entonces ya hasta que creces y la ves dices, ay, todo lo que se esforzó y de otras maneras estaba inconforme, pues sí, porque yo no lo podía ver, ¿no? Hasta que crecí lo pude ver y entonces lo pude valorar. Y fue bonito porque también fue como validarnos juntas, ¿no? Desde este lugar de decir, es que cuántas cosas nos toca por ser mujeres, ¿no? Por vivir en unas comunidades falocéntricas, paternalistas, heteronormadas. Y entonces, ¿qué pasa con nosotras, con lo que deseas, con lo que
tienes que renunciar. Entonces creo que esa validación en el momento en el que sintió que ya no me tenía que educar, ¿no? Sino como que dijo, ay, bueno, ya quedó como quedó. Ni modo. Entonces ahora voy a ver quién quiere compartir conmigo, que ya se desentendió de esa carga. Ya pudo ser más bonito justamente por esto, porque entonces ya no tenía que responderle a nadie, sino más bien ya le interesó ver en serio que había construido conmigo. Wow. Y yo también como poder entender ella desde dónde venía. Entonces creo que si pudiéramos hacer este proceso desde mucho antes sería mejor, porque a veces ya cuando llegamos aquí estamos muy grandes, ya nos peleamos mucho, ya nos dijimos mil cosas. Entonces yo coincidí ahí con Marisol, ¿no? Si este proceso pudiera ser desde más pequeñas, pues sería un poco más fácil, ¿no? O menos tortuoso, no sé si más fácil, pero menos tortuoso creo que sí. Sí, total. Sí, completamente, Clara, esto que comentas. Yo ahorita me están haciendo recordar muchas cosas, porque con respecto a la relación con mi mamá, yo siempre fui yo siempre quise ser como la hija perfecta, ¿no? Igual tiene que ver con estos mandatos que traemos, ¿no? Ya muy introyectados. La hija seria, la hija bien portada, la hija estudiosa. Y yo recuerdo que gracias a eso, mi mamá siempre me tuvo mucha confianza a mí. Incluso ella me decía a mis 17, 18 años, hija, ¿no tienes novio? ¿No quieres salir con algún amigo? Y yo, no, mamá, no, yo soy seria, ya sabes, ¿no? Ahorita que hemos hablado del patriarcado y eso, yo siempre comento con un poco de vergüenza, sí, pero también con mucha certeza de que sí era. Yo hasta mis 20 años, yo era el modelo, el patriarcado hubiera estado feliz conmigo, o sea, yo era el prototipo de lo que se supone que debe de ser una mujer, ¿no? Y yo siempre fui muy crítica con mi mamá, ¿no? Yo cuestionaba mucho y decía, es que ¿por qué tú no hiciste esto? Es que ¿por qué tú no nos enseñaste esto? Es que ¿por qué? Y es justo eso, ¿no? No ponerse, no ser empática con la persona, con su historia de vida. Poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Fui dándome cuenta de, pues, que las personas, en este caso mi mamá, hizo lo que pudo, ¿no? Con las herramientas que tenía en ese momento. Y llegó un punto en el que me sentí incluso avergonzada, ¿no? De cuestionar tanto. Y empecé a comprender y dije, claro, o sea, ¿qué otra cosa podría ser, no? Yo recuerdo las historias de mi mamá, lo que nos platicaba, y yo en ese momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo perfecto. Fue una mujer que vivió todas las violencias que se puede vivir, ¿no? Que una mujer puede vivir, todas las violencias. Y justo ahora eso, bueno, ya, no ahorita, ¿verdad? Porque pues, ya sería muchísimo tiempo después, pero sí fue algo que yo empecé a trabajar, que empecé a darme cuenta, que empecé a comprender, ¿no? Cómo fue la vida de mi mamá tan difícil, cómo ella hizo lo que pudo, ¿no? Para educarnos, para sostenernos, para todo. Y sí, la veo, ¿no? Como esa mamá sacrificada, como esa mamá que yo doy la vida por mis hijos, que igual es una carga súper pesada, ¿no? Y fue justo en ese momento cuando yo empecé a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Y a cambiar mi forma de tratarla incluso, a ser más empática, a ser más cariñosa con ella y ya como a dejar de empujar hacia deberías, mamá, de aprender esto, deberías no, ya, como que solté eso y dije, sí, decidí soltar y decidí aceptar, ¿no? Y querer a mi mamá así, ¿no? Como ella es, amarla y sobre todo darme cuenta de lo que sí hizo, ¿no? De todo lo que sí hizo. Y yo quisiera que en algún momento pasara eso, ¿no? Creo que está pasando, que mi hija también, ¿no? Entendiera mi historia, entendiera el por qué yo era como era. Ojalá, ¿verdad? Lo hemos platicado, pero sí, yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Cuando una hija, un hijo, un hije
puede ver como qué hay detrás, ¿no? De cada comportamiento, de cada exigencia, de cada beso de sus padres. Yo creo que eso es lo más bonito. Ay, pues qué bonito lo que han comentado las dos desde todas las perspectivas que es el espectro de la maternidad. Me encanta, comparto mucho y me encanta que ambas tengan esta visión porque ahorita yo lo veo con mis generaciones en donde la mayoría de todas las personas que somos posibles gestantes no queremos maternar. Entonces a mí incluso me da miedo, porque yo he escuchado mucho esta parte de que, pues es que justo cuando fui mamá pude entender mejor a mi mamá. Pero a mí ahora me da miedo de cómo nosotras y nosotres, si no queremos maternar, es como de cómo vamos a entender a nuestras mamás, ¿no? Pero creo que lo que han mencionado de tener esta comunicación asertiva desde el amor y no desde el juicio, desde la comprensión y la empatía, creo que me apapacha un poco de poder sí entender a mi mamá en un buen punto, sin tener yo que maternar, sin tener yo que convertirme en esa madre. Ay, pues muchas gracias, chicas. Ahora para adentrarnos más en el espectro LGBTIQ+, me gustaría empezar preguntándoles ¿cómo creen que atraviesa la presencia de la diversidad en las relaciones madre e hija? Cuando su familiar, ya sea su hijo, hija, hije, le comenta que es parte de la diversidad, aquí, ojo, algo también importante es que justamente por todo esto, ¿no? Cultural, los hijos, las hijas, les hijes, se acercan más a la mamá, como que es la primera persona con quien se abren. Entonces, sí, definitivamente, pues acá en la organización, más del 80% de familiares son mamás, ¿no? Quienes llegan, o sea, papás casi no, son muy poquitos y eso es triste, ¿no? Pero esperamos ir caminando a que aumente, ¿no? El número de hombres que buscan atención psicológica. Pero bueno, en el caso de las mamás, híjole, yo creo que uno de los sentimientos más fuertes con los que llegan más personas es la culpa. Justamente por esto que comentábamos, ¿no? De los deberes. Entonces siempre es esto de ¿qué hice mal? Porque asumen que es su responsabilidad, ¿no? Asumen que yo hice algo o dejé de hacer algo y por eso pasó lo que pasó. Entonces, es la culpa, es el miedo, porque también, ¿no? Es mi hijo, yo no quiero que sufra, yo no quiero que le maltraten allá afuera, yo no quiero que pase por todo lo que yo sé que va a pasar. Entonces, toca muy fuerte, ¿no? A las mamás, esto de que cuando entra la diversidad a su familia, toca muy fuerte justamente en sus emociones. En esto que comentabas al principio, Jess, sobre soy tu mamá, pero no puedo evitar sentir rechazo hacia lo que me acabas de contar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hago si yo soy tu mamá y debo de amarte incondicionalmente? Y entonces es ahí una dualidad de emociones y de sentimientos que justamente llegan buscando eso, ¿no? Ayúdenme porque no puedo con esto. No puedo aceptar lo que mi hijo, mi hija me está diciendo, pero le amo y quiero aprender. Y eso es lo más bonito, ¿no? Que llegan con esta frase, quiero saber, quiero que me enseñen a cómo apoyarle, a cómo aceptarle. Entonces sí, es algo que me conmueve mucho justo por mi ser mamá también y mi ser mujer. Pero es eso, ¿no? Es la mamá buscando superar todo esto que trae, todo esto que choca en su mente, por el amor que le tiene a su familiar. Yo complementaría que justamente el tema de esta culpa tiene que ver por el deber ser que siente la mamá con el que necesita, ¿no? Entre comillas, responder familiar y socialmente. Entonces es en automático, todos van a pensar que hice mal, que no lo eduqué mal, no ven que lo eduqué mal, que hice cosas que no debería, qué me van a decir a mí, cómo lo van a juzgar. Entonces esa culpa viene justamente desde lo que hablábamos hace ratito, de los deberes.
Y creo que por eso son tan delicados, ¿no? Porque entonces lo primero que pasa por la cabeza de las mamás es esta parte del deber, y entonces ya después de que pasa el deber y la culpa es como de, ok, sí, pero es mi hijo, mi hija, lo quiero y necesito estar ahí, ¿cómo aprendo? ¿Qué hago? Y también la relación de pareja, porque dependiendo de las distintas vínculos que existan, pues hay situaciones de relación de pareja donde se sigue pensando que lo que se hace bueno en la educación de los hijos lo hicimos ambos, ¿no? Lo que no corresponde a las expectativas o al deber ser es porque la mamá no estuvo, no hizo, no dijo, ¿no? Entonces en automático también está este pleito con la pareja, ¿no? De va a aguantar, no va a aguantar, vamos a seguir juntos, no vamos a seguir juntos, hasta dónde me va a recriminar, no me va a recriminar, qué va a pasar, va a ver a mi hija, no va a ver a mi hija. Entonces sí es muy difícil porque es estar en medio, y a veces la mamá se convierte en un aliado del hijo y dejan al papá fuera en lo que van preparando, ¿no? Al papá para que pueda entrar, y entonces hay también esta parte en la que estás siendo cobijando a tu hija, pero estás rompiendo una alianza, ¿no? De vínculo que tienes con la pareja, pero sabes que lo estás haciendo porque necesitas proteger al hijo y porque necesitas preparar a una pareja, porque además desafortunadamente sigue habiendo un mayor machismo en los varones. Entonces normalmente no solo es porque somos las mamás que llegan y se acercan, sino también porque normalmente somos menos prejuiciadas para escuchar o para recibir la información que los papás, ¿no? Entonces además tenemos que hacer un trabajo de sensibilización con el papá para que pueda aceptar a su hija, y creo que ese es un trabajo también difícil para las mamás. Y desde el lugar de los hijos o de los hijes, pues dependerá justamente, ¿no? Del contexto de cada familia, pero creo que el no ser lo que tú esperabas es lo primero que les pesa durísimo, ¿no? Como sentir que decepcionaron otra vez desde este deber ser, estas expectativas que creen que nosotros teníamos sobre ellos, que ya no va a poder ser, y entonces me van a seguir queriendo y me van a seguir valorando, ¿qué va a pasar? Entonces ese momento es brutal para ellos, ¿no? El sentir, yo lo pienso como es tan difícil incluso poder planear en qué momento te abres, porque sientes que en ese momento en el que te vas a abrir te puedes llevar un portazo en la nariz o puedes recibir un abrazo, y el portazo en la nariz es tan angustiante que lo postergas, y a lo mejor no iba a llegar, pero es tanto el miedo a que pase que prefieres no correr el riesgo de ver qué va a pasar, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que se juega de ambos lados. Wow, pues muy, muy complejas, ¿no? Todo este choque de sentipensares que tienen ambos lados, ¿no? Las madres con las hijas con las madres. Pero yo creo que no todo tiene que ser caótico, catastrófico. Creo que siempre hay dos lados de la moneda, y es por eso que me gustaría preguntarles si han visto aspectos positivos cuando la diversidad entra y se vuelve parte de las relaciones. Y pues sí, ¿cuáles, no? O cómo han podido incluso desarrollarlos. Puede que no los vean en el principio las personas que comienzan a vivir todo este proceso, pero a lo mejor en ese camino se dan cuenta de que hubo cosas positivas. Creo que la persona que más me ha hecho validar mi ser mujer ha sido mi hijo. Wow. ¿No? Y creo que tuvo que ser justamente por ser miembro de la diversidad, porque entonces al ser miembro de la diversidad pudo cuestionarse muchas cosas que se nos exigen o se nos piden a las mujeres, que quizá los varones con una orientación heterosexual no son tan sensibles a percibirlas, y él sí, ¿no? Entonces para mí ha sido muy significativo, porque qué fuerte que tenga que él venir a validarme, ¿no? O sea, cuestionamientos como de ¿por qué tú nunca pensaste que podías hacer estas carreras? Y yo así, porque era mujer. Y yo así, pues sí, ¿verdad? Pues no sé, porque en mi época ya no me preguntaba, simplemente sabía que eran cosas para niñas y cosas para niños, y como era niña tenía que hacer. Entonces desde ahí me parece que en mi caso como mamá de un varón ha sido muy positivo, ¿no? Porque de verdad creo que es la persona que más me ha ayudado a validar mi feminidad. Wow. Y en lo que he visto con los pacientes, creo que esta posibilidad de resignificar tus paradigmas, lo que pensabas, un poco lo que decía Marisol, ok, pero porque esto que me está generando culpa es por mí o por lo que me están pidiendo.
por lo que me piden, bueno, entonces bye, ¿no? Porque lo que quiero es estar contigo. Entonces esta posibilidad de crecer con la hija, de acompañarla, de ella entendiendo lo que pasa, de poder hacer una alianza de género, creo que esas son las cosas que yo rescataría muy positivas. Sí, completamente de acuerdo. Esto que comenta Clara sobre me hace replantear, ¿no? O más bien resignificar mi ser mujer. Creo que les pasa a muchos familiares, ¿no? Yo lo vi en el taller, cómo van justamente moviendo estos paradigmas, ¿no? Estos paradigmas de, es que yo creía que era esto, pero ya me di cuenta que no, entonces tengo que moverme, tengo que empezar a desestructurar todo lo que ya sabía, a desaprender, ¿no? Todo lo que me enseñaron. Y, por ejemplo, aquí en la organización yo he tenido la oportunidad de ver esos cambios, ¿no? En tantas mamás, no solamente mamás, también papás, de cómo al final justo se siente esa emoción como de, si esto no hubiera pasado, ¿no? Si mi hijo, hija, no hubiera llegado con esta peculiaridad, con esta diversidad, yo nunca me hubiera cuestionado todo esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una de las cosas, yo creo que en general, más positivas, el que enfrentarnos a algo tan desconocido, algo que nos da tanto miedo, justamente nos hace movernos del lugar y empezar a cambiar nuestra forma de pensar, empezar a abrir nuestra perspectiva y ver que las cosas no eran como nos las habían enseñado, ¿no? Que hay más cosas, que hay infinitas cosas y que está bien, ¿no? Entonces yo creo que esa es de las cosas más positivas. Es un enfrentamiento con lo que yo sé y con lo que yo creo que debe de ser, ¿no? Entonces, yo pienso que pocas personas se quedan en el mismo lugar después de tener la noticia, ¿no? Wow. Algo se mueve. Sí o sí, algo se mueve y yo siempre lo veo como algo muy, muy positivo. Ay, chicas, me van a hacer llorar. Perdón, ay, chicas, me van a hacer llorar porque todo es muy emotivo, todo lo considero muy cierto, ¿no? Sí, evidentemente cuando se da la noticia de la diversidad en la familia entra culpa y miedo, ¿no? Como comentaban. Entonces, el que puedan acercarse como a los talleres y cambiar de que el miedo no los paralizó, hizo que se movieran. Y creo que eso es bien importante de plantearlo, de resignificarlo, de que no permitir que el miedo nos paralice, sino cómo nos movemos para enfrentar ese miedo, ese nuevo espectro y darte cuenta que pues el monstruo en el armario no era tan grande. O sea, sí, cuando estabas en ese proceso de enfrentarte a ese monstruo, evidentemente lo viste como un gigante imposible, pero vas avanzando y como las cosas que se ven a lo lejos, ¿no? Se van haciendo chiquitas y se vuelven parte de la vida de cada uno de los que pasan este proceso. Y con todo esto también, incluso para ir cerrando un poquito, que me ha encantado la conversación, creo que han dicho cosas bien bonitas, bien interesantes y va a quedar perfecto. Yo quisiera preguntarles de qué herramientas podrían compartirnos, tanto para la madre como para la hija, para la hija, para romper con este miedo, justo, ¿no? Para romper con este miedo y avanzar. Algo que puede ayudarnos es quitarnos estos lentes del deber ser y podernos ubicar en el lugar de la curiosidad por el ser, wow, ¿no? Entonces, ¿quién está ahí? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿En qué te acompaño? ¿En qué te puedo escuchar nada más? ¿Qué me enseñas? Creo que por ahí podría ser para mí una herramienta muy importante, que no está fácil, pero que creo que si nos remontamos, como tú nos llevas a nuestra propia historia, nos damos cuenta que en realidad sería lo más valioso, ¿no? El poder decir, a ver, no te voy a meter en un molde porque no hay un molde para ti. Lo que necesito saber es quién eres tú y te ayudo, ¿no? A que te puedas acabar de moldear a partir de lo que eres y de lo que necesitas. Y más bien, como podernos poner en un lugar de acompañantes. Sí somos papás, sí estamos en teoría por arriba, pero hay muchas cosas que ellos nos enseñan. Hay muchas cosas que más bien nosotros estamos aprendiendo para acompañarles
Y creo que cuando podemos quitarnos este lugar de autoridad en la que yo vengo a decirte lo que tienes que hacer porque yo soy el grande y yo soy la que conoce y te digo, a ver, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vas? Y aprendo contigo y me acerco a lugares como Cuenta Conmigo para que me enseñen y empiezo a leer y empiezo a aprender. Creo que entonces ahí ya podemos caminar con nuestro hijo y entonces nos quitamos este peso de tener que enseñar un camino que tampoco conocemos y mejor nos sumamos a caminar con ellas y decir, pues vamos caminando, nos vamos a tropezar, vamos a aprender, te enseño, me enseñas, pero estamos juntos. Y creo que eso es lo más importante. Creo que por eso me gusta tanto el nombre de Cuenta Conmigo, porque creo que es eso, ¿no? Que sepas que lo que sea que pase en tu vida, la primera persona que lo que vas a contar siempre es conmigo. Wow. Si lo hago bien, si lo hago mal, no sé, pero siempre va a estar desde mi cariño, desde mi necesidad de acompañarte, de recibirte, y lo demás lo aprendemos juntos. No sé, me parece que sería como lo más honesto que les puedo compartir como herramienta. Muy maravilloso, qué bonito. O sea, yo rescato de todo esto que dices de la curiosidad, justo, ¿no? Empezar con eso, con la curiosidad. Algo humano, algo incluso hasta instintivo. Y solo aterrizarlo hacia el tema que nos está atravesando. Y esta parte de que cada camino es único. Cada camino es único en las relaciones madres e hijes y en general de toda la familia, ¿no? Obviamente hay aspectos, pues, similares porque somos una sociedad, pero cada camino es único. Y obviamente este es un espacio para que se promocionen con toda libertad, por favor, cuéntenos de todos sus maravillosos talleres de familiares, de jóvenes, la atención psicológica, por favor, promocionense porque yo sé que esto le va a ayudar mucho a todas las chicas y chicas que nos escuchen, saber que hay un espacio en donde pueden comenzar este proceso. Sí, justamente, bueno, ahorita con respecto a la herramienta, ¿no?, que podríamos brindar, va muy de la mano con lo que comenta Clara. Yo creo que una de las herramientas más importantes que utilizamos en toda la organización, ¿no?, tanto en talleres como en grupos, como en atención psicológica, y se los decimos mucho, es el respeto. El poder ver a la otra persona desde lo que es, ¿no? Otra persona. Esto que comentaba Clara, ¿no? Es que soy mamá y por eso yo sé, ¿no? Y entonces las cosas son porque yo así las digo. Está también muy internalizado, ¿no? En nuestra cultura de yo soy la adulta, yo soy la que sé, yo soy la mamá y por eso me obedeces y por eso esta jerarquía, ¿no? Entonces, entender desde el principio que aunque mi hijo, hija, hije tenga 2 o 3 años, es una persona completamente separada de mí, ¿no? Va a tener sus propios deseos, va a tener su propia vida. Y esto me gustó mucho lo que comentaste, Clara, lo de yo les estoy enseñando que caminen un camino que ni siquiera yo conozco. Y justo así es, porque la vida es así, ¿no? Todos los días vamos descubriéndonos, todos los días vamos evolucionando. Entonces, ¿cómo voy a enseñarle yo a alguien algo que yo todavía no sé? ¿No? Entonces es eso, el poder ver a mi familiar desde el respeto, ¿no? Poder verle, poder escucharle, poder saber quién es, qué desea, por qué se comporta como se comporta. Yo creo que es de las herramientas más importantes, el escucharle de verdad. No solamente desde mi posición acá en la altura, ¿no? Porque yo soy la mamá y entonces yo sí sé. No, ponernos en su mismo nivel y poder escucharle desde ahí. Y esto del respeto, ¿no? Lo marcamos mucho en todos los servicios que damos. El respeto no es de aquí yo no me meto, ¿no? Haz lo que quieras, lo que se te dé la gana, yo no me meto. Eso no es el respeto. El respeto es poder verle y dejar que la otra persona me vea, porque a veces también, ¿no? Como nos creemos mamás, nos creemos perfectas, ¿no? O más bien creemos que debemos de ser perfectas y no nos abrimos con honestidad hacia nuestros hijos. Y no, o sea, poder verles, pero también dejar que ellos nos vean, dejarnos que vean nuestra vulnerabilidad, ¿no? Eso se me hace muy importante. Y pues te agradezco mucho, Jess, esto que comentas, porque sí me gustaría que la gente supiera, ¿no? Que en la organización
claro, tenemos atención psicológica, ¿no? Que es mi área, pero también tenemos otros servicios. Tenemos los grupos de acompañamiento y estos grupos a mí me encantan porque las personas pueden llegar cuando quieran, ¿no? Cuando lo necesiten. Es un proceso más, digamos, como más ligerito, ¿no? Y además estos grupos de acompañamiento ayudan mucho a formar lazos, a formar esta red de apoyo que se necesita muchísimo, tanto para la comunidad LGBT como para familiares, porque regularmente llegan pensando, esto que estoy viviendo solo me está pasando a mí, nadie me va a entender. Y no, estos grupos son justo para eso, para que vean que hay más personas que están pasando por cosas muy, muy similares, y entonces es una yo te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Se forman unos lazos muy bonitos y una comunidad se fortalece, digamos. Los talleres, bueno, ¿quién mejor que Clara, verdad? Aquí está el vivo ejemplo de lo que se logra en un taller. Tengo un compañero que bien lo conoces, Jer, comenta, no hacemos magia, pero los talleres son mágicos. Y a mí eso se me quedó en la mente así muy, muy grabado, porque tiene toda la razón. O sea, la última sesión, la sesión conjunta, de verdad, es un lloradero, porque nos damos cuenta de todo el proceso de cada persona y cómo van evolucionando y cómo van creciendo. De verdad, esos talleres hacen magia. Y bueno, pues atención psicológica, ¿qué quieren que les diga, no? Si es mi área, o sea, ahí es un proceso muy, muy individual, más personalizado, ¿no? Más enfocado a lo que la persona necesita. Y en 10 o 12 sesiones podemos hacer grandes cambios, de verdad. Entonces, bueno, pues yo les invito a todas las personas que conozcan a alguien de la diversidad o a las personas que son de la diversidad, que se acerquen a la organización, a que lleguen, pregunten, no pasa nada, ¿no? Tampoco están obligados a quedarse, pero sí que pregunten, que sepan que hay estos lugares, estos espacios seguros en donde pueden ser quienes son, tanto padres como personas LGBT. Ay, pues qué hermoso, qué maravilloso todo lo que nos han comentado, y que justo que todas las personas que nos escuchan sepan que sí, los espacios son como para familiares, tanto personas como LGBTIQ+, es de las características más bonitas que tiene Cuenta Conmigo. Yo de verdad siempre he admirado y voy a admirar y a reconocer todo el discurso que manejan, el cómo ejecutan ese discurso. Me parece algo admirable y algo que sigue siendo muy, muy necesario en nuestra sociedad, que sabemos que nuestra utopía es que un día no seamos necesarios, ¿no? Evidentemente, esa es nuestra utopía, pero mientras tanto, pues a ofrecer ese espacio seguro. Y también nada más quería, ya como para ir finalizando, ir andando, de que pues sí, así como pues las madres han hecho conscientes de que sus hijas pueden ser parte de la diversidad y de la comunidad, también las madres son parte. Hay madres diversas, hay madres que son parte del espectro LGBTIQ+, y creo que eso también, como parte de la población de hijas, hijos e hijas, nos falta visibilizarlo un poco, que se haga también consciente que puede pasar, ¿no? O sea, que puede pasar a los 15 años, puede pasar a los 40, 50 años, y que es completamente normal, que son procesos pues distintos, pero como decían ustedes dos, vamos caminando de la mano para hacerlo visible y para hacerlo digerible. Ay, creo que Marisol ya se tuvo... Ay, no, ahí regresó. Ahí por acá. Sí. Y pues para finalizar me gustaría que les dieran como un mensaje justo a las hijas y a las madres que son tanto como parte de la diversidad LGBT, y si no lo son también, pues algún mensajito que les gustaría compartir, que les hubiera gustado escuchar a ustedes, o que les dicen a sus pacientes que saben que funciona mucho para entender este camino, ¿no? Para también, como más, yo creo que mejor para motivar, ¿no? A continuar o empezar este camino. Creo que una de las herramientas más importantes que aprendimos y que
nos refuerza mucho, cuenta conmigo, es el validar nuestras emociones, ¿no? Entonces creo que es importantísimo validar lo que sentimos desde el lugar donde nos toca, como mamás, como hijes, entender que lo que sentimos es valioso porque lo estamos sintiendo, y desde este lugar, como decía Marisol, en este lugar del respeto, entender que lo que siente el otro es también valioso. Y quizás si podemos acercarnos más desde un lugar como entendiendo más el amor que el deber. Creo que cuando podemos acercarnos desde el lugar del amor, podemos entender que muchos de los deberes que marcan las mamás vienen directamente desde su amor, ¿no? Desde esta necesidad de cuidarnos, de protegernos, de ponernos a salvo. Y pues bueno, a veces no es la mejor manera, pero lo que lo está moviendo es el amor. Y la necesidad de un hijo de acercarse es la misma. Y entonces el miedo a ser rechazado, a ser juzgado, es enorme porque está otra vez en el deber y se pierde la esencia del amor. Creo que la persona más importante que va a estar ahí para ti va a ser tu familia. En este caso estamos hablando de las mamás. Es el lugar más seguro que podríamos tener. Entonces, desde las mamás, poderlo procurar siempre, ¿no? Ofrecer este lugar seguro. Y de los hijos podemos acercar desde un lugar en busca de este amor, en busca de esta protección. Y en los casos en los que no se puede, ¿no? Porque también necesitamos tener este principio de realidad en el que a veces no se puede, a veces no está, a veces no se va a dar porque hay una estructura de educación muy rígida. Podemos buscarlo en otro lado. Así, nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de la importancia de la mamá o el cuidador, es decir, la abuelita, la tía, la nana, quien estuvo ahí cuidando a un bebé, ¿no? Que a veces es igual lo más importante que quien lo dio a luz. A veces en la vida necesitamos buscar ese maternaje en otros lugares. No es bonito, no es tan padre, pero está, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Cuenta conmigo es uno de los lugares donde lo pueden buscar. No exactamente el lugar de mamá como tal, pero sí de acompañamiento, de poder dar contención, de poder enseñar algunas herramientas y caminos, creo que sí. Entonces también como entender esto. Si yo no puedo buscar ayuda. Si no lo tengo, puedo buscar ayuda. Si en mi casa no está, hay otros lugares. Y en la medida en la que yo me sienta con esta validación de decir, no lo voy a buscar en mi casa porque me van a juzgar, porque no me van a recibir, porque sé cómo son, y desde ese lugar necesito encontrar otros entornos, creo que es muy valioso, ¿no? Porque quedarnos con esta idea romántica de que siempre todo sucede en casa y siempre todos nos amamos y siempre todos somos comprensivos, desafortunadamente no pasa, pero sí podemos generar nuestras familias, nuestros acompañamientos y nuestras búsquedas en otros lugares. Entonces creo que ese sería el mensaje, que podamos encontrar un compañero de camino lo suficientemente amoroso, respetuoso y contenedor para que esté con nosotros. Si es mamá, está increíble, y si no, pues que busquemos, ¿no? Ese acompañante. Ay, sí, muchas gracias, Clara, qué maravilloso, porque justo tenemos que visibilizar esto, ¿no? Hay lo mencionábamos al principio, hay tantas realidades con respecto a la maternidad. Lo que yo les decía no es una persona, es como más como una personificación, encontrar en dónde tener lo que tú decías, este acompañamiento, esta protección, ¿no? Y pues para todas las hijas que no tienen esta buena relación con ese molde o esa persona que consideramos mamá, ya sea porque no está presente o porque está pero no está, pues que sepan esto, que pueden irlo a buscar en otros lugares y que está bien, porque lo hacen para su bien de ellas mismas, entonces está bien. Marisol, no sé si quieres compartirnos. A mí me encantaría promover la curiosidad, ¿no? Lo que comentaba Clara al principio. Nunca quedarnos, ni hijas, ni como madres, nunca quedarnos con lo que creemos, con lo que nos enseñaron, ¿no? Con lo preestablecido. Siempre cuestionar, para bien o para mal, siempre cuestionar desde el lugar en donde estamos, y no solamente madres e hijas, ¿no? Yo creo que es nuestro deber como mujeres siempre cuestionar todo, cuestionar. ¿Está bien lo que yo pienso? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué lo hago? Y siempre a partir de ese cuestionamiento, ¿no? De quién soy, de cómo soy, por qué soy como soy, aprender también la empatía hacia la otra persona, ¿no? O sea, sí, yo siempre voy a cuestionar, ¿no? El cómo soy, el por qué soy como soy, el por qué me enseñaron lo que me enseñaron,
pero sin perder de vista a la otra persona y también entender que la otra persona tiene su educación, ¿no? Tiene su forma de pensar, tiene todo esto, ¿no? Que aprendió desde antes de nacer. Y a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Justo para esto que comentaba de mover paradigmas, pero también de entender por qué quizá la persona que tengo enfrente pues no quiere mover sus paradigmas, ¿no? También entender. De verdad, chicas, ha sido un deleite poderlas escuchar, poder que compartan sus experiencias, sus pensamientos, tanto personales como profesionales. Se me hace un material súper valioso y que estoy segura que va a trastocar a muchas personas. Entonces, pues ya para despedirnos, me gustaría que nos compartieran como las redes sociales y los números de contacto donde las personas puedan comunicarse con Cuenta Conmigo si necesitan y que deberían, ¿no?, considerar estos espacios para desarrollarse. ¿Me escuchó? Ay, ya sí. Mejor cerré mi video porque... Sí, no te preocupes, sí, Marisol. Claro que sí, Jess. Bueno, al teléfono que se pueden contactar, pues de mi área es el 449-890-6964. También pues están nuestras redes sociales, ¿no? Búsquenos en TikTok, en Instagram, en Facebook, Cuenta Conmigo. Entonces, pues por ahí andamos. Espero que sí me haya escuchado bien. Sí, te escuchaste perfecto. Y pues ya saben, a todas las personas que nos están escuchando, busquen, están en prácticamente casi todas las plataformas digitales, Cuenta Conmigo. Denles en seguir, compartan también su contenido. Durante todo el año tienen distintas actividades en las que pueden participar para considerar este proceso de entrar y pertenecer al espectro LGBTIQ+. Y también pues síganos a nosotras, Artistas No Musas. Estamos en nuestra página web, en Instagram, en Facebook y en Twitter principalmente, y pues en nuestro podcast Artistas No Musas, diálogos desde lo femenino. A mí me gustó mucho, me quedé con ganas de decir de que también creo que la maternidad está demasiado idealizada, ¿no? Y que también eso la pone en un lugar muy difícil, y en medida en la que podemos verla como pues un oficio humano, que desde esa humanidad va a tener aciertos y va a tener desaciertos, también va a ser más fácil para tu generación, que no está tan interesada en el maternaje, no ocuparse tanto en ella, ¿no? Sino más bien poderse enfocar en lo que ustedes hacen por ustedes, por los demás, por lo que cuidan, por lo que acompañan, y que no se hace solo desde el lugar de ser mamá, ¿no? Entonces me quedé con ganas nada más de decirte eso, Jess. Sí, no, muchas gracias, Clara. De verdad, todo lo que sale de sus bocas es súper valioso, y de verdad Cuenta Conmigo es muy afortunada por tenerlas a ustedes dos. De verdad, Clara, ha sido todo un placer. Te digo, yo a Marisol ya la conocía y no deja de ser un placer, pero también conocerte a ti ha sido muy, muy maravilloso, y poder volver a verte y hablar contigo, Marisol, fue un apapacho precioso.